Dios me los bendiga, mis hermanos. Hemos estado estudiando el libro de Judas y ya vamos por el versículo 11. Nos propusimos ir tocando este libro verso por verso, si es posible, frase por frase, porque es un libro que estoy seguro es para nuestros tiempos, para estos días. Es un libro de tremendo impacto. Y aunque curiosamente no es un libro que se utiliza mucho, difícilmente usted escuchará a un predicador decir, vamos a abrir la Biblia en el libro de Judas, en el versículo tal. Pero mis hermanos, este libro es el libro antes del Apocalipsis. Es un libro que prepara a la iglesia con una realidad. La realidad de que estamos viviendo en tiempos peligrosos donde falsos maestros se han metido dentro de las mismas iglesias. Judas dice como serpientes por las rendijas para confundir al pueblo de Dios. ¿Y dónde los encontramos? Los encontramos en las redes sociales. Las redes sociales están llenos de ellos. Ellos aparentan ser llamados por Dios, tener un tremendo ministerio y un montón de cosas más. Pero cuando usted escucha la doctrina que están predicando, no es una doctrina sana, no es una doctrina bíblica. Una de las formas como les conocemos es mirando ahí mismo en el versículo 4. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Usted no va a mirar en ellos un llamado al arrepentimiento, un llamado a vivir el cristianismo verdadero, un llamado a ser verdaderos discípulos o tomar la cruz de Cristo, sino que va a encontrar en ellos una forma de decir, somos libres y hagamos lo que queramos. Entonces, Judas está escrito para poder prevenir a la iglesia y educarla en una de las verdades que muchos no quieren escuchar hoy, y es que hay algunos que han servido, han estado dentro de la iglesia, pero o se descuidaron, abandonaron su relación con Dios y se dejaron usar por el enemigo y hoy están lejos de Dios. Hemos mirado algunos ejemplos que el mismo Judas habla. Por ejemplo, habla acerca de los ángeles que no guardaron su dignidad. La tercera parte de ellos fue separado de Dios, fueron echados de la presencia de Dios porque decidieron seguir al enemigo. Ahora, en el versículo 11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y en esta noche yo quisiera hablar del camino de Caín. Y es una forma simbólica de describir una actitud o estilo de vida rebelde o egoísta ante Dios. En el capítulo 4 del libro de Génesis nos cuenta la historia del primer asesinato de la humanidad. El hombre se llamaba Caín. Era una persona que junto con su hermano Abel se acercaban a Dios para traer sacrificios. El sacrificio de su hermano Abel fue aceptado por Dios, pero el sacrificio de Caín no fue acepto. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel, porque Abel entendió en su espíritu que era algo que traía delante del Dios que creó los cielos y la tierra, y él lo hacía de corazón. Él escogió el mejor de los sacrificios. Él no escogió una parte, él no escogió algo que a él le pareció que debía darle a Dios. Él dijo, le voy a dar a Dios lo que él me demanda, le voy a dar a Dios lo mejor que él me pide. Pero Caín ofreció lo que ofreció de forma superficial. Y entonces cuando Caín mira cómo su hermano Abel está siendo bendecido, la Biblia nos muestra que Caín tuvo envidia. ¿Y cómo podemos captar la bendición de Dios en los hermanos? Es muy fácil, la miramos porque son personas de paz, son personas ungidas por Dios. Son personas que aman a Dios con todo su corazón y lo muestran no solamente con palabras, ni siquiera tienen que aparentarlo, lo muestran con hechos. No necesitan tocar trompeta para decir, Dios me está bendiciendo, amo a Dios con todo el corazón. Se les puede ver, es muy fácil ver la bendición de Dios en aquellos que le buscan de corazón. Pero Caín, al mirar que su hermano tiene todas esas señales de bendición, se llena de envidia, está resentido y llega hasta tener odio en su corazón, hasta que finalmente terminó con la vida de su hermano. La pregunta que nos hacemos aquí es ¿qué representa? ¿Qué significa el camino de Caín que Judas nos habla? Representa envidia espiritual. Caín
no soportó que Dios aprobara a Abel. En vez de examinar su corazón, odiaba a quien hacía lo correcto. Él podía decir, él se pregunta, ¿por qué Abel está siendo bendecido? ¿Por qué yo no soy como Abel? ¿Por qué él está siendo tan cercano a Dios y tiene tantas cosas lindas mientras que mi vida parece que no? Ahora, Caín se va por el camino incorrecto. Caín no dice, bueno, voy a ver qué está haciendo bien mi hermano, de qué manera se está acercando a Dios, cómo está haciendo las cosas y lo voy a imitar para yo también ser bendecido. No, Caín no quería conocer la forma como Abel se acercaba a Dios. Caín lo único que quería era deshacerse de su hermano y no sentir esa incomodidad tan profunda de pensar o de darse cuenta de que había alguien que estaba haciendo lo correcto y él no lo estaba haciendo. El camino de Caín también tiene que ver con falsa adoración. Ofreció sacrificios sin fe y sin entrega a Dios. Esto representa la religión externa, una religión sin obediencia, una religión sin cruz, una religión sin hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. También representa la rebeldía y el rechazo al arrepentimiento. Cuando Dios le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué es un semblante decaído? La respuesta es muy fácil. Un semblante decaído es un semblante enojado, un semblante frustrado. Así que, ¿por qué ha decaído tu semblante? Y en lugar de reconocerlo, que es lo que sucede con algunas personas, nunca van a reconocer que necesitan de Dios, nunca van a reconocer que sus caminos están torcidos delante de Dios y por eso son muy fáciles a arrastrar por la manera del enemigo. Y van o se acercan a personas que les hacen sentir que todo está bien con ellos, que no hay nada incorrecto, que todo está lindo, que ellos están haciendo lo mejor, que no se preocupen. Pero mis hermanos, el evangelio, la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios no tiene que ver nada con esto, sino con la verdad de Dios en nosotros, esa verdad que nos alumbra, que nos muestra el camino, que nos enseña las cosas que no estamos haciendo bien con el fin de arrepentirnos y mejorar nuestros caminos y volver a la obediencia a Dios. Cuando Dios confrontó a Caín, no se arrepintió, sino que se hizo la víctima. Dijo, mi castigo es muy grande para ser soportado. Ahora cualquiera que me mire me va a matar. Él no dijo, ay Dios, lo que hice fue mal. ¿Cómo pude hacer esto? Me siento tan mal. Y llorar delante de Dios y decirle, Señor, yo quisiera que me bendigas como estaba bendiciendo a Abel. Dime qué tengo que hacer. Caín en ningún momento mostró una actitud de arrepentimiento. Lo otro es la violencia contra el justo. Caín persigue y destruye al verdadero adorador. Y es lo que el diablo está tratando de hacer en nuestros días. Destruir al verdadero cristiano, al verdadero adorador. Y esta destrucción no tiene que ver con muerte, como pasó en el caso de Caín y Abel. Esta destrucción tiene que ver con tratar de alejar al verdadero cristiano de la presencia de Dios, de la adoración, de la santidad de la palabra, de una vida de obediencia. De tal manera que con el tiempo, el cristiano verdadero desapareció para convertirse en un cristiano apático, un cristiano descuidado, un cristiano que anda en malos caminos, pero ya no se siente mal, porque su conciencia le dice, no se preocupe, todos somos hijos de Dios, podemos hacer lo que queramos y no tenemos que arrepentirnos ni sentirnos mal, esta es mi vida, esta es mi manera de ser y a nadie le importa. Mis hermanos, entonces aquella persona que era verdaderamente adoradora y cristiana desapareció y ahora salió otra persona completamente diferente que no está caminando en la voluntad de Dios. El enemigo te persigue. El enemigo quiere destruir el verdadero adorador, el verdadero cristiano que hay en ti. Y entonces, para poder evitar aquello, lo primero que tenemos que hacer es vivir una vida de oración. Una vida en la que nos relacionamos con Dios constantemente y buscamos su presencia. Y una vida en la cual estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para hacer lo que Dios desea. Y Dios nos va a dar un discernimiento para poder mirar cuando más bien maestros engañosos, predicadores engañosos, líderes engañosos, tratan de hablarnos de una forma que no toca nuestro espíritu, sino que más bien hacen todo lo contrario. Esto es muy importante. ¿Cómo podemos explicar Judas 11?
Judas compara a los falsos maestros con Caín por varias razones. Primero, envidian la verdad que no tienen ellos mismos. Entonces lo que hacen es atacarla. Nos van a tratar de religiosos, nos van a tratar de personas extremistas, nos van a tratar de muchas maneras, pero en realidad en el corazón de ellos se está mostrando otra cosa. Se muestra de que ellos no han podido obedecer a Dios como Dios está pidiendo que lo hagan. No están siendo usados por Dios como Dios desea usarlos, y entonces envidian a aquellos que están en el camino correcto. De ahí que es muy triste como ver muchas personas en los púlpitos y en las redes sociales atacan a personas que realmente están haciendo la voluntad de Dios. Los verdaderos Caín se rebelan contra la autoridad de Dios. No quieren saber nada de autoridad, de sumisión, de sujeción. Ellos quieren andar en sus propios caminos. Practican una fe externa, una fe que los demás puedan mirar, que los demás dicen wow, pero en realidad su corazón está lejos del Señor. Persiguen a los verdaderos siervos de Dios. Lo hacen con calumnias, lo hacen con división y lo hacen con herejías, tratando de predicar y de enseñar todo lo que es contrario a lo que Dios desea enseñarnos. Así que mis hermanos, la falsa adoración busca aceptación sin obediencia. Que me acepten, que me admiren, pero en cuanto a Dios yo no voy a obedecerlo. Mi vida personal y mi vida privada va a ser contraria a lo que Dios demanda de mí. La envidia lleva al odio, a odiar al justo. El orgullo rechaza la corrección de Dios. Y entonces, aparentando fe y viviendo sin temor de Dios, andan desarrollando sus cosas y dejándose utilizar por el enemigo. Hermanos, la fe, la espiritualidad verdadera y el poder de Dios no está en quienes aparentan tenerlo o tratan de convencer a otros de poseerlo, sino en aquellos verdaderos adoradores que no pueden vivir sin entrar a la presencia de Dios. Quiero repetirlo, la fe, la espiritualidad verdadera y el poder de Dios no está en quienes aparentan tenerlo o tratan de convencer a otros de poseerlo, sino en aquellos verdaderos adoradores que no pueden vivir sin entrar a la presencia de Dios. Un hombre y mujer de Dios es obediente cuando no ataca a los demás, cuando no es una persona cruel con los demás, sino que más bien vive para Dios. Se siente mal cuando está menospreciando a los demás, cuando está mirando a los demás como no debe mirarlos. Esa persona, ese adorador, esa adoradora, no puede sentir rencor o amargura. No busca aparentar nada y es una persona accesible, humilde, sencilla y llena de amor. Vamos a orar al Señor. Dios nos libre del camino de Caín y que podamos vivir para Él, ofreciendo ante Él lo que Él nos demanda, siendo fieles a Él en todas las cosas, adorándole en espíritu y en verdad, y estando seguros de que Él hará su obra en nosotros y en las personas que nos rodean. Padre, en este día te doy gracias por un estudio más de tu palabra y te ruego que te glorifiques en nuestras vidas y que nos bendigas de una manera especial. Llénanos de tu presencia, fortalécenos y guárdanos. Y permítenos, Señor, obedecerte en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. Bendecimos su nombre, mis hermanos. Y recuerden, alaben a Dios, sométanse a Él, vivan para Él, estudien y mediten la palabra de Dios y permitan que el Señor se encargue de lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Muchas bendiciones.